cacerolazo, 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 Quema, despierta, renuncia, Piñera. Por la Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, y escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Hola a todos, ya estamos al aire al parecer. Queremos darles la bienvenida a el primero de nuestros ciclos de conversatorios que hemos llamado Voces del Rebrote. Es un espacio destinado a hablar de contingencia desde una visión más local, centrada en la realidad que vivimos como habitantes y vecinos de la provincia de Arauco, y más específicamente desde acá de Curanilahue. El conversatorio de hoy se va a tratar sobre la salud, pero queremos abordar este tema desde una visión un poco más amplia de la convencional, haciendo alusión también a lo que nos ha tocado vivir estos últimos meses. Para hablar sobre todo esto tenemos 3 invitados hoy, que son personas que viven y trabajan acá en la provincia de Arauco. En primer lugar está Alfredo Díaz. ¿Cómo está, Alfredo? Hola, Yanna. Bien, gracias. Agradecido igual de la invitación a conversar de estos temas tan importantes. Genial. Contarles igual que Alfredo es enfermero y dirigente de la FEMPRUS de la provincia de Arauco. Vive en Curanilahue también, y hoy día nos va a contar un poquito sobre cómo está el sistema de salud en Chile y particularmente acá en nuestra provincia, y qué ha pasado a más de 6 meses de esta pandemia por COVID-19. ¿Cierto? ¿Cómo afrontan ustedes como funcionarios de la salud esta pandemia? Y cómo lo viven como trabajadores también. Así que bienvenido, Alfredo. Gracias. También nos acompaña María José Arriagada. Hola, buenas noches. Hola, María José. Bueno, es un privilegio estar en el primer episodio de este camino. María José es enfermera y epidemióloga. Sí. De estreno. Contarle que María José actualmente vive en Lebu, y queríamos mucho compartir este conversatorio con ella porque tiene una experiencia bastante amplia dentro de su área, que va más allá de los trabajos más institucionalizados y convencionales, ¿cierto? Entonces, con ella queremos ahondar un poco más en experiencias de salud comunitaria dentro de nuestra provincia y entregarnos un poco más a la reflexión de qué es lo que entendemos por salud y qué entiende el sistema de salud por salud. Y también nos acompaña Basti Rojas. Hola, Basti. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, Bien, ¿y qué tú? alegría. Bien, bacán, aquí con ganas de escucharnos. Y contarles que Basti es médica y es parte del colectivo de salud autónoma del río Rana, de la comuna de acá de Curanilahue. Y nos va a contar un poco sobre sus experiencias acá en nuestra comuna y sobre experiencias autogestivas de salud, fuera de la formalidad de la institución, por decirlo de alguna manera. También vamos a saber un poco más de qué se trata este proyecto y qué hacen como colectivo. Así es que bienvenidas todas y todos. Y para partir, me gustaría preguntarte, Alfredo,
trabajadores de la salud a estos más de 6 meses de pandemia? Bueno, ha sido bien complejo, la verdad. Como creo que ya de conocimiento general, esta situación de crisis sanitaria, esta pandemia, nos pilló mal parados como país, también como provincia. El sistema de salud ha debido soportar una carga asistencial importante, aparte de una serie de cambios también muy significativos para poder, con las herramientas que se cuentan, poder dar la mejor atención de salud a los usuarios, y no solamente COVID, dentro de todo también a los pacientes que no se han contagiado, pero sí han tenido sus episodios de enfermedad, tratar de también de acogerlos. Ha sido muy complicado para los trabajadores, especialmente existe, aparte de las condiciones en muchas partes precarias para poder desempeñarse, tanto la salud centralizada como la atención primaria. Ha habido también mucho miedo de los funcionarios a contagiarse, a contagiar a sus familias, y gran parte de ello en la primera línea, ¿ya? Y aparte de lo que está en la primera línea, también hay muchos equipos de profesionales y de otros estamentos en el sistema de salud que también han tenido un arduo trabajo para poder apoyar a la primera línea para que pueda cumplir sus funciones también. Así que han sido meses, puedo decir desde la experiencia personal y lo que comparto con mis compañeros, bien compleja, bien pesada, y esperamos que podamos salir pronto, porque hemos tenido que, bueno, no hemos podido nuevamente dar cuenta de la precario que es nuestro sistema de salud para enfrentar estos episodios, y que tenemos que sacar lecciones para que en el futuro esto no nos vuelva a suceder, a pillar tan mal parado una crisis sanitaria. Así que ha sido complejo en general. Ahora sí me llamó mucho la atención, y en eso igual quisiera hacer como un pequeño aporte en la introducción que hiciste a María José, cuando mencionas que uno tiene como la deformación profesional porque trabaja en el ámbito cuando habla de salud, asociarlo mucho al sistema de salud. Pero la salud es un concepto mucho más amplio. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, lo cual lleva a modificar un poquito ese paradigma de sistema de salud, que en el fondo es como se concreta un sistema para enfrentar los episodios de enfermedad. Lo que quiero hacer énfasis es que la salud en términos generales está determinada por otros factores que también son súper importantes y que reagudizan o exacerban la crítica a la salud de Chile, ya porque en la salud también interviene la educación, las condiciones de vivienda, el desarrollo comunitario, y en ese sentido podemos decir que la salud de Chile está enferma hace muchos años. Bajando esto a lo que es el sistema de salud propiamente tal, históricamente en Chile es un sistema que fue diseñado, creado bajo un paradigma biomédico, podríamos decir, o caracterizarlo de un sistema que es vertical, en la cual por una parte que está centrado en recuperar la enfermedad, y con esa visión como de la medicina como la voz mandante, y todo el resto apoyando atrás. Eso ha ido evolucionando de la mano de esta misma definición que entrega la OMS, y actualmente igual hemos avanzado hacia el desarrollo de la salud comunitaria y otros aspectos también que son importantes. Entonces, cuando evaluamos el sistema de salud chileno, probablemente tal, igual tenemos que tener ciertas claridades. O sea, tenemos un sistema centralizado que abarca 29 servicios de salud a nivel nacional, por una parte, y otra parte tenemos a la salud comunitaria, que en Chile actualmente depende principalmente de los municipios,
Ya, otra cosa importante también de tener claro es el financiamiento. El financiamiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es el que soporta también la mayor parte de usuarios de Chile, ya, o sea, el 90% de los chilenos se atienden tanto en el sistema centralizado de salud como en los municipios a través de su APS. En gran parte financiado a través del Fondo Nacional de Salud, que es FONASA. Ya, y por otra parte tenemos esta salud privada, que está asociada obviamente al sistema de ISAPRE y toda la red privada de salud, que también están intervenidas aseguradoras, clínicas, etcétera, ya de la cual se benefician, bueno, los sectores más pudientes de nuestro país. También es importante caracterizar la salud chilena actualmente en que, y eso va de la mano con el sistema neoliberal que tenemos vigente, en que se da esta relación economicista de la salud también. Así vemos que gran parte de los recursos públicos que están destinados en primera instancia a financiar la salud pública, de una u otra forma han buscado la manera de fugarse hacia el sector privado. Entonces, desde el punto de vista económico también tiene sus complejidades y no están orientadas, uno podría pensar o ya concluir de que necesariamente a velar por la salud en términos generales de la población. Pese a eso, sí hay que reconocer que el sistema de salud en su historia sí ha tenido éxitos importantes en cuanto a lo que es manejar las situaciones de enfermedad y de a poco ir incorporando otras líneas como la prevención, ¿ya? Sin embargo, como decía al comienzo, si esto no va acompañado de medidas sociales en términos generales que abarquen la educación, la vivienda, los servicios básicos, nunca vamos a tener una salud como esperamos un país desarrollado, donde obviamente sus sistemas de salud son capaces de soportar una carga muy grande de situaciones de enfermedad, pero a su vez tienen muy avanzado todo lo que es el resto de educación, vivienda, un sistema de seguridad social como corresponde, no como acá en Chile. Ya, entonces, esa es la caracterización en general, y en la provincia de Arauco en particular también cabe mencionar que este fue uno de los últimos servicios de salud que se crearon en la década de los 90, recién nace el Servicio de Salud Arauco, ya tratando de separarse de lo que es el Servicio de Salud Concepción, ya, y lamentablemente, y esto hay que decirlo con todas sus letras, hemos sido, bueno, hasta el día de hoy, uno de los servicios de salud con menos capacidad de abordar ciertas situaciones. O sea, hasta ahora en la pandemia recién contamos, por ejemplo, con camas UCI, ya era el único servicio de salud hasta ese momento también que no teníamos un escáner, ya un centro de diálisis que ahora recién se está construyendo. Entonces, aparte de todo el oscuro panorama que uno puede ver de la salud a nivel nacional, particularmente en la provincia, se agudiza. Y en esas condiciones, los trabajadores estamos tratando de con lo que tenemos, dar lo mejor a nuestro usuario, a nuestra gente. Así que ahí también nosotros no dejar de hacer el llamado al autocuidado, que es muy importante también en estos tiempos, porque la verdad es que no creemos que seamos capaces de soportar un nivel de contagio que sea mucho más alto del que ya tenemos y con todo lo que eso conlleva. Así que eso por ahora puedo adelantar como para ir a la conversación, y hay cualquier duda nomás me replica nomás ya. Sí, genial tu análisis, Alfredo. Me gustaría volver un poco al punto donde caracterizabas un poco lo que entendemos por salud, ¿cierto? Porque tú haces mención a esto de que la salud en el fondo es algo integral, ¿cierto? O sea, si yo no estoy en un ambiente sano, yo tampoco lo voy a estar. Pero pareciera ser que para el sistema de salud en nuestro país, la salud se reduce solamente a la ausencia de la enfermedad. Exacto. Entonces, vas apaleándole síntomas a gente que está enferma en muchos sentidos, pero no atacas la raíz de esos problemas.
Además de que, como dices tú, nuestra provincia es una de las provincias más empobrecidas del país y además más postergada. Ustedes como trabajadores del área de la salud, que tienen que lidiar a diario con estas limitaciones tan grandes para poder entregar una atención óptima a los usuarios, ¿cuáles vendrían siendo como sus principales demandas o las soluciones que visualizan como trabajadores de la salud, sobre todo para poder sobrellevar este contexto de pandemia? Porque como acabas de decir, al parecer actualmente no se cuenta con la capacidad para poder hacer frente a una crisis sanitaria mayor. Exacto. Bueno, nuestra asociación gremial, FEMPRUS, una confederación de carácter nacional, y si bien la esencia de las asociaciones gremiales, por así decirlo, es la defensa de los derechos de los trabajadores, ese es como su ethos principal, pero el eslogan de nuestra organización es por la defensa de la salud pública de manera integral. Entonces tenemos por la primera parte lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores, en esta época una lucha constante por proteger a los trabajadores del contagio. Y aquí cabe igual destacar algunos datos que no son menores, que ya están reportados, al menos lo que es la salud centralizada, más de 10.000 contagios en funcionarios, ya trabajadores de la salud contagiados. Ya llevábamos, si no me equivoco, en la 9ª muerte de funcionarios de la salud contagiados también por COVID. Entonces esa ha sido una de nuestras grandes luchas, tratar de lograr de que para prevenir los contagios podamos tener todos los elementos de protección personal que se requieren. Y en eso no había muchos problemas, y aquí igual es importante denunciar que si bien hemos visto esfuerzos de las autoridades por satisfacer este deber que tiene el empleador de proteger a sus trabajadores del contagio, es que también las empresas que proveen de estos insumos han elevado sus precios de manera exponencial. O sea, si una mascarilla antes costaba, por decir un número, 1.000 la unidad, ahora cuestan 10.000 o 15.000. Entonces, eso resiente aún más lo que es el precario sistema de financiamiento de salud. Aparte que podemos dar fe a través de estudios serios de nuestra organización de que no hay evidencia de que el ministerio haya entregado recursos adicionales para ciertos ítems que son fundamentales, por ejemplo, la compra de insumos, la compra de equipamiento, de las mantenciones que se tienen que hacer o refacciones para hacer que las unidades puedan adaptarse y enfrentar la pandemia. Entonces, eso igual habla del negociado que hay detrás de la salud que se ha exacerbado en esta época de pandemia, al menos yo puedo dar fe con lo que es la compra de los elementos de protección personal. Y por otra parte, también en lo que es las falencias estructurales de los hospitales, que eso históricamente nosotros hemos denunciado, la falta de mantenciones, la falta de normalizaciones de algunos establecimientos, también en el diálogo permanente que tenemos con dirigentes también de la atención primaria, también ese sector, pese a que está gestionado por los municipios, también tienen importantes falencias. De hecho, bueno, ahora está la estrategia de que ellos se puedan hacer cargo de parte del seguimiento, trazabilidad de los contagios, pero tampoco cuentan con los recursos, no se le han transferido tampoco a los municipios recursos adicionales al ítem de salud para que puedan las atenciones primarias de las comunas hacerse cargo de lo que le están pidiendo. Entonces estamos todos los actores de la salud, de la organización del sistema de salud reventados y no sabemos cuánto más vamos a poder durar así que la situación igual es preocupante. Así que ahí estamos los dirigentes, yo me saco sombrero porque en todas partes, al menos de Arica a Punta Arenas, de las distintas asociaciones gremiales se han levantado la voz, en muchas ocasiones hemos logrado que se regularicen ciertas cosas que son fundamentales para poder trabajar,
pero ahí estamos, día a día, como se dice, poniéndole el hombro, tanto de la lista gremial y también como parte de la comunidad, o sea, cada ciudadano tiene la responsabilidad también de organizarse y de denunciar las falencias. Así que en ese trabajo estamos arduamente día a día, querida Yanna. Esta precarización de la que nos cuentas, de que todo se ha hecho tan caro y parece que hasta poco accesible, como que me hace mucho recordar como este paradigma que hay en nuestro sistema de salud, de que pareciera de que el que puede pagar vive. ¿Cómo lo viven ustedes desde la salud pública? No, eso lo vemos día a día. Día a día, y acá en la provincia no hay opciones, pues, o sea, creo que también somos una de las pocas servicios de salud que no tiene paralelamente una alternativa privada que nos pueda apoyar en este contexto de pandemia. Ya, por ejemplo, en Concepción, las grandes ciudades, en Santiago, si hay una red privada que puede en estos momentos ser útil para colaborar en el manejo de la pandemia, pero acá no la tenemos. Acá en la provincia tenemos solamente 5 establecimientos, ninguno que es de alta complejidad. Nosotros en el hospital de Curanilahue, que es el hospital provincial, es de mediana complejidad. Somos el único a nivel nacional que no tenemos un centro de alta complejidad, eso igual es lamentable. Pero pese a ello, estamos tratando de dar la pelea y hasta el momento, si es que no se disparan los contagios, yo creo que vamos a poder responder. Pero si sigue la curva como ahí, bueno, María José nos va a dar más detalles, yo creo que se viene la situación compleja para lo que resta del mes de julio y el mes de agosto. Gracias, Alfredo, por tu análisis. Vamos con María José ahora. Hola. Hola. Me gustaría preguntarte, ya que avanzamos un poco más en la conversación, ¿cómo podríamos caracterizar entonces nuestro sistema de salud? Mira, lo que pasa ¿Cómo es la salud para el sistema de salud chileno? Lo que pasa es que el sistema también obedece a una historia. Y yo quiero recalcar eso, porque igual cuando uno mira para atrás, ve que que se han peleado y fueron los trabajadores del salitre, trabajadores que estaban en la urbe, que empezaron a pedir y a exigir una protección para ellos. Y entonces la estructura del sistema de salud se acompaña de luchas sindicales, ¿ya? Y así veníamos por un largo tiempo, y teníamos un sistema nacional de salud, y tuvimos leyes y protección, y que de acuerdo, como que obedecía al momento político que se estaba viviendo. Pero como todo obedece al momento político, económico que vivimos, esto va cambiando. Y para nuestro sistema de salud fue determinante las medidas estructurales que se instalaron después de la dictadura. O sea, la dictadura, perdón. Eso significa que un sistema que estaba centralizado se dividió también la atención primaria y se externalizó los servicios, ¿ya? Y ahí tenemos la ISAPRE y todo eso. Toda esa gama de instituciones que se relacionan con nuestra salud son partes del sistema que hoy día vivimos. No es solamente un sistema nacional de salud, es un sistema mixto que tiene una parte público-privada y que, por lo tanto, se nos mete en nuestro inconsciente el hecho de cancelar por nuestra salud, asegurar nuestra salud con seguros. Entonces, todas esas palabras empiezan a estar en nuestro común lenguaje, cuando antes era un derecho. Hoy día obedece a una estructura de poder adquisitivo, ¿ya? Entonces... María José, ¿sí?
cuando dijiste que se empezaron como a externalizar los servicios, con eso quieres decir que es como que ahí empezó a jugar un papel el mercado, Sí, que uno compra el servicio de la salud, ¿eso? porque mira, una cosa que dijo Alfredo es que tenemos un sistema que es medicalizado. Nuestro antiguo sistema de salud nacional, el antiguo, el liderado por los trabajadores, también era medicalizado, ¿ya? Era desde esa lógica y se hablaba de la inteligencia sanitaria, y muchas de las pandemias o pestes que hubo, se persiguió a la gente, se les acuarentenó, sanitizó, conductas que de repente uno dice, ay, parezco una mosca porque me van a rociar con Raid, ¿ya? Pero así se radicó la vinchuca en el norte. Y fue de esa manera como se fue trabajando. Este hito que marca el tiempo de dictadura, donde se hicieron grandes reformas, significa que entonces empezamos a ver que ciertas cosas se podrían financiar en forma individual, ¿ya? Antes todos, por ejemplo, teníamos el Sermena y todos cotizamos y era un fondo común para todos, ¿ya? Servicio, no me acuerdo lo que significa Sermena. Y pasa a FONASA, con tramos, ¿ya? Entonces tú empiezas a tener un sistema que según tu nivel adquisitivo es un poco lo que puedes optar, ¿ya? Eso es lo que yo llamo externalizar o privatizar la salud, perdón. Yo creo que también es privatizar la salud más que externalizar, ¿ya? Y eso marca un gran cambio como sistema, ¿ya? Lo mismo el que cada presupuesto, el traspaso, por ejemplo, a la atención primaria, hace que tú delegues responsabilidades y no muchas veces financiamiento a entidades que, si bien están cerca de lo local, no tienen un poder de gestión así como para enfrentar en igualdad de condiciones una pandemia, ¿ya? Entonces, estamos teniendo hoy día con la pandemia, uno ve cómo responde este sistema actual, que es un sistema mixto de salud, ante una crisis que de repente necesitamos una acción más importante del Estado, ¿ya? Esta privatización de la salud y que ahora sea un sistema mixto, ¿cierto? Donde tenemos como la salud que nos otorga la red de salud del Estado o la opción de pagar a un privado. Sí. ¿Crees que de alguna manera haya precarizado o hecho más difícil el acceder al derecho a la salud? Yo creo que sí, ¿Acceder a un buen servicio? No sé si buen servicio, porque eso igual está bastante manipulado con esto de querer de que un buen servicio sea, por ejemplo, una atención de tipo hotel, ¿ya? Que es un poco lo que vende el mercado privado, ¿ya? Versus un servicio que trata de alcanzar para todos y trata de causar impacto sanitario, ¿ya? Entonces, el buen servicio, para mí, que yo lo veo desde la salud pública, es que cause un impacto sanitario, que realmente tengamos incidencia en aspectos fundamentales, que disminuyamos las brechas que hay en mortalidad, por ejemplo, que se ve a lo largo de todo el país. Hay zonas en donde uno, si vive por el hecho solamente de vivir en esa zona, se muere antes, ¿ya? Y esas son las iniquidades que tenemos que enfrentar como país. Entonces, sí, ¿cuáles serían las debilidades que la pandemia? Es que, por ejemplo, el hecho de vivir en un territorio donde hay diferentes situaciones económicas, macroeconómicas, hace que sea mucho más difícil enfrentarlo. Por ejemplo, en el norte hay mucho más intercambio
de países y hay mucho más flujo, ¿ya? Y tenemos gente que va a trabajar a la mina, ¿ya? Y vuelve para acá. Bueno, allá hay mucho, las tasas están mucho más elevadas, la pandemia anduvo mucho más rápido allá. En la ciudad de Santiago tenemos que las distancias para ir a trabajar son mucho más largas para los trabajadores pobres. Por lo tanto, tienes que ir de la Florida a Pudahuel, y eso significa que tienes que tomar metro necesariamente, y aunque estén en cuarentena, había mucha población que estaba realizando trabajo precario, y por lo tanto no se queda o encerrado sin trabajo, o tiene que eludir un poco esto de ir a su lugar de trabajo para seguir con un sistema que se mantiene así como en las nebulosas. No sé si me entiendo. Sí, sí, me hace pensar como mucho en la realidad de nuestra comuna, donde Curanilahue es una comuna que tiene una zona rural muy amplia. Entonces, como dices, tú, si vives ahí, no vas a llegar a tiempo a recibir la atención que necesitas, por ejemplo. Sí, no, porque tenemos factores protectores también en el hecho de vivir en unas comunidades que son más pequeñas. La gente se conoce y hay mayor solidaridad, y por lo tanto, sí, y la persona de la posta llega y comunica y va. Y yo creo que hasta ahora hemos mantenido a esas personas y han tenido acceso, ¿ya? Y eso es un factor protector. Pero también en nuestras comunidades rurales, las conductas, somos más cariñosos, no yo soy bastante aislada, pero sí, uno va, toma mate, come pan, o sea, tú no podés llegar a una casa y no pasar por todo ese. Entonces, de alguna manera, esto en algunas comunidades ha ocasionado tener más brotes, porque son todos familiares, todos viven cerca, y entonces, pese a que uno está investigando el brote, te dicen, no, señorita, sí, no estuvo acá, y después, sí vino, estuvo, comió, y entonces va saliendo uno, otro, y se están contagiando en algunas zonas muy rápido, y lo vamos a ir observando de esa manera, ¿ya? Esa hasta ahora es la diferencia. Lo que sí nosotros enfrentamos esta pandemia quizás con una carga de enfermedad mayor. ¿Qué significa? Tenemos más diabéticos descompensados, tenemos más hipertensos descompensados, tenemos más obesidad en nuestra población, tenemos más problemas respiratorios. Todo ese boom hace que nuestros enfermos a lo mejor estén en mayor desventaja que los de otra zona geográfica del país. Hay mayor contaminación. Y bueno, lo último que quería decir con respecto al sistema de salud es que el año 2005 se dividió un poco el Ministerio de Salud en dos subsecretarías, y además se empezó a tratar de trabajar con un enfoque de derecho a través del auge. Entonces, de alguna manera, se trata de que las enfermedades que tienen mayor impacto sanitario tienen también algunos derechos. Entonces, por ejemplo, ya si te diagnostican una diabetes, está en el auge, por lo tanto tú tienes derecho a acceder a que te atiendan y a que te resuelvan ese problema. Y eso se empieza a meter ahora, el auge, y a través de la reforma en salud empezamos a tener un leve enfoque de derecho. Lo otro también es que la Subsecretaría de Salud Pública, que son las seremías, también tratan de ver estos aspectos que son más bien de la calidad del aire o del modo de vida de las personas, que apuntan a ese concepto mayor de salud, ¿ya? Y dejan a las redes asistenciales, que son los hospitales y las postas y todos los establecimientos de salud, a que ellos tengan una atención eficiente. Eso es como se estructura el sistema público de salud, ¿ya? Y que de alguna manera recoge la historia de un sistema muy fortalecido, o sea, muy fuerte, que fue muy enérgico de repente en enfrentar grandes enfermedades, pero así como también fue enérgico, fue desalmado de repente. Entonces, en zonas acá como la provincia de Arauco, tú tienes relatos cómo se persiguió a las machis, cómo se persiguieron a las parteras, y eso todavía está en nuestra memoria colectiva, porque son gente que conocimos y que fue perseguida y que no se les permitió ejercer una función que era sanitaria,
los componedores, o sea, recién ahora los estamos reconociendo, pero fueron vedados y perseguidos, y yo recuerdo haber ido a una familia y sacar ese niñito porque estaba en desnutrición y lo vamos a cuidar nosotros como Estado y lo vamos a engordar nosotros como Estado. Y una cosa así como que no era como un enfoque de derecho, sino que era como el Estado es el que tiene la razón y elimina toda otra forma de hacer salud. Entonces ahí empezamos a tener el choque que se produce entre nuestros ancestros que era el pueblo mapuche que vivía como en paralelo, en mundos paralelos antes, pero de repente los empezaron a perseguir. Y ahí ya no fueron mundos paralelos, sino que fue un encuentro y un choque. No solamente en lo que ha sido la expropiación del territorio de nuestros pueblos originarios, sino que también de las prácticas culturales, que hoy día, a través del sistema de salud, se tratan de recoger en lo que llamamos los objetivos sanitarios y tratar de que tengamos un enfoque intercultural y que a través de nuestro sistema recuperemos eso que alguna vez perseguimos. Sí, eso quería preguntarte un poco, María José, porque lo que acabas de comentarnos lo podemos ver en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿cierto? Cómo el Estado intenta homogeneizar las prácticas para que nos adecuemos a sus modos como si fueran los únicos válidos o los únicos útiles. Entonces, poco a poco, como acabas de decir, estas prácticas fueron desapareciendo, cada vez hay menos mamitas que sacan los empachos, se ven menos componedores de hueso, es mucho más difícil acceder a esa como medicina popular y más aún la medicina ancestral de nuestro pueblo mapuche, ¿cierto? Pero tú ¿crees que el sistema de salud pública en Chile es compatible con esas otras formas de medicina? Mira, si tú lo lees en el modelo, donde están las orientaciones técnicas para la atención primaria, están escritas. Y uno debería relacionarse, si está en un territorio, debería relacionarse y reconocer quién es su machi que está en el territorio, quién es su componedor, dónde están las señoras que sacan el empacho y tener una actitud de respeto. Pero nuestra sociedad, no solamente el sistema, no los respeta y no los valida, porque ha estado tan internacionalizado en el sistema educativo y en todos los sistemas que tenemos de homogeneización de nuestra forma de pensar, que frente a que está escrito en las orientaciones, cuesta mucho, por ejemplo, que un médico se detenga, porque su consulta solamente dura 10 minutos, y por lo tanto en 10 minutos no alcanza a que la persona tome confianza y entre en una conversación y que diga, ¿sabes qué? Sí, yo voy al componedor, o yo necesito ir a la machi, y además hay un desconocimiento en la formación de todos nuestros profesionales de medicina popular o intercultural o de la zona donde va a estar. Entonces, yo sé que en el ministerio hay muchas personas que tienen muy buena intención en intencionar de que el modelo de salud familiar, en este caso de APS, funcione. Pero en la práctica es un mundo paralelo en toda nuestra sociedad. Porque incluso en nuestras generaciones también está siendo como que viene, como que de repente es más fácil entender que yo hago Reiki y hago una sanación a través de las manos, y eso está validado porque también es una práctica que se hace en un montón de partes y viene de Japón o cosas así, que ir donde la machi. ¿Ya? Entonces convivimos en esta zona fronteriza, como es la provincia de Arauco, con una contradicción interna. Porque no solamente ha sido una persecución de lo que es el sistema de salud, también es una persecución que ha habido con el que tenía apellido mapuche o el declararse mapuche, ¿ya? Claro. Entonces, es un problema complejo, eso es lo que quiero decir. Y no creo que todavía el sistema lo integre. Este desmedro de las otras prácticas medicinales
que viene un poco como de nuestro afán academicista, por así decirlo, de que si tú no tienes un cartón que avale el conocimiento que adquiriste, entonces no es tal, o es un invento, o son, no sé, cosas de hippies. ¿Crees que tenga que ver con este afán de mercantilización por el que pasó el sistema de salud también? Que no creamos más en estas formas de salud ancestral y nos quedemos solo con la medicina occidental hegemónica como la única válida. Yo creo que es más antiguo que el último cambio estructural que tenemos. Yo creo que obedece más a cómo se instalan las asimetrías de poder del conocimiento. Y tú bien lo dijiste, este conocimiento académico es validado y el otro no tiene valor. No tiene valor porque no tiene grado, no tiene muchas otras cosas. Entonces, es nuestra relación que tenemos con el otro que es un humano igual a otro, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, ahí está como el concepto a veces como de clase social, que las clases dominantes siempre fueron las académicas en otro tiempo, y por lo tanto se nos educó a perseguir ese ideal y a valorar eso como un bien, como de aspiración, pero mucho antes de lo que fue la mercantilización. Claro. Es como generacional. Entonces, por eso es muy difícil revertir, porque es como chocar, casi como con lo que te enseñaron tus padres. ¿Qué padre no quería que tuviera el título académico y que fuera, no sé, casi, no sé, un letrado? Exactamente. Lo único que te quería preguntar es sobre salud comunitaria. ¿Sí? Porque una está lo que es la salud popular y que se da con personas que han mantenido prácticas y que son prácticas distintas a, como por ejemplo lo que nombraba, no sé si Alfredo lo dijo, el componedor o el que sacaba el empacho, como prácticas que vienen de nuestros ancestros, mapuche y no mapuche, y que se mezclan así y sobreviven y están así, esas se dan y están, y por ejemplo, funcionan todavía en paralelo. Y hay también en nuestra provincia personas que empiezan a recuperar su salud y a decir cómo quieren construir en forma más autónoma su salud. Entonces, por ejemplo, con las vacunas uno empieza a ver así como un grupo que ya no quiere vacunar a su hijo, o no quiere controlar a sus hijos, y que prefiere cuidar ellos de su salud, o prefiere también educarlos. He visto, por ejemplo, experiencias de escuelitas que quieren educar. Y en relación a salud, hay grupos, algunos grupos, por ejemplo, de mujeres, que en el Yauyeu, tengo entendido, que han convocado a experiencias colectivas de búsqueda de otras formas de hacer salud. Son experiencias como aisladas, de repente son nuevas, y uno se va vinculando con ellas desde diferentes organizaciones, y ahí como emerge un poco otro concepto de salud. No son las experiencias comunitarias que teníamos en los años 80, que eran, por ejemplo, los monitores de salud. En ese tiempo, la organización como que era una excusa para organizarse y teníamos muchísimos monitores de salud. Hoy día lo colectivo es como los grupos que se autoconvocan, pero más pequeñitos. No sé si entiendes, Yarna. ¿Se escucha interferencia? Sí, no sé qué será. ¿Ahí? Ahí. Está sonando como algo, no sé qué será. Sí. Apaguemos nuestros micrófonos mientras habla la María José, a ver si somos ¿Ahí? Y sí, sigue sonando.
tuvimos un corte de luz, así que a lo mejor puede volver el corte de luz acá en Lebu. Pero igual Eh, puedo escuchar lo que nos contabas. Sí, eso es lo que reconozco. Y bueno, las prácticas comunitarias ancestrales, como las prácticas mapuche, por ejemplo, hoy día en pandemia, uno ve de repente que llega un aporte de papas de una comunidad a una población de Lebu, ¿ya? O son experiencias o las personas vuelven, como no pueden ir a consultar al consultorio, vuelven a recuperar lo que sabían de su abuela o de su madre, y estamos teniendo muchas personas que empiezan a desarrollar esa práctica, pero como están en pandemia, lo desarrollan en forma aislada. Lo que sí yo he visto, esta expresión de solidaridad que se dio en el terremoto también, y que se da hoy día, de ver cómo las comunidades se preocupan por el otro y te hacen llegar, o sea, por ejemplo, los pescados que fueron entregados a una población en Santiago de parte de pescadores de Lebu, o las papas que llegaron también a una población acá en Lebu, es algo que a uno la deja plop, o las ollas comunes que se ven en otros lugares, también en nuestra provincia, hablan de una forma de relación que no es institucional y que es una forma de hacer salud, porque esa solidaridad, el preocuparse por el otro en forma colectiva, es salud, ¿ya? Y hoy día es lo que nos convoca. O sea, estamos en una pandemia en que se nos pide estar aislados, y ya los que somos así como buenos para vivir la soledad, estamos felices, pero cómo trabajamos nuestro inconsciente colectivo con estos miedos y estas cosas, con estas expresiones, como que reforzamos casi nuestro sistema inmunitario de saber de que los otros se están preocupando por uno. Entonces, hoy día en pandemia, eso vemos, existe, está lo comunitario y se está empezando a expresar. Sí, en el fondo, como dices, es como una forma de relacionarnos que siempre ha estado presente, ¿no? Es como si estuviéramos recordando nomás lo que tenían que hacer nuestros antepasados. Y en el fondo igual el que se reactiven esas redes es mucho mejor, porque así no dependemos totalmente de la institucionalidad o de las redes que nos otorga el Estado. Sí, porque hoy día para hacer organización tienes que tener como una personalidad jurídica. ¿Y por qué? ¿Por qué? Entonces, estas prácticas son como, van más piola, van por debajo, pero son como mucho, me dan más esperanza, que tienen así como una visión real de lo que es hacer salud y de preocuparse por el otro, ¿ya? No sé qué más. Gracias por el análisis, María José. Se nos cayó la Basti. Ahí volvió. ¿Nos escuchas? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ya, bacán. Se me cae a cada rato esto, pero estoy tratando de mantenerme conectada ahora. Quería preguntarte sobre tu experiencia de salud acá en la provincia de Arauco. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, acá en la pauta que nos habían mandado, como que la pregunta era ¿cómo se vive la salud en el territorio de Curanilahue? Y ¿Sí? Preguntaba, ¿no? ¿Somos un pueblo saludable? Y bueno, igual se me hace medio complejo como desde dónde me sitúo para poder hablar de esto, ¿no? Pero yo creo que igual estando en Curanilahue o estando en algunas ocasiones he tenido experiencias trabajando acá en la región, una de las primeras cosas que son como súper evidentes es como lo aplastante o esto que te hace ponerte en la realidad de estar en una zona de sacrificio con las características que tiene un lugar, o sea, entendiendo este concepto de salud, como decían Alfredo y María José antes,
comprendiendo la salud como más allá de lo biomédico, ¿cierto? Y como la atención en salud o no, sino esa concepción integral del ser humano y lo que lo rodea, y su lugar en el tiempo y en el espacio. Una de las cosas que más pienso siempre es esto, pues lo de vivir en zonas de sacrificio, vivir en lugares que están como directamente relacionados con una forma de explotación súper clara, concreta, determinada, y que esto de algún modo nos espeja, nos devuelve el modelo de salud y las consecuencias que el modelo de salud eh, que tenemos en la mayoría de los estados capitalistas y no, que es el modelo de salud pública, que en realidad uno prácticamente es el hegemónico. eh, eh, Vemos que, o sea, por lo menos yo he visto, mi experiencia me ha devuelto que es medio complejo esto del tema de la salud. Espérenme un poquito, están escuchando acá al lado, espérenme un poquito. Chiquillos, ¿le pueden bajar puerta un poquito? Porque me escucho 2 veces. Y eso, en esa relación como con el territorio, una de las cosas que más me resuena es esto, lo de vivir en zonas de sacrificio, ¿no? Como, sobre todo esto de los niveles de intoxicación o los niveles de complicaciones que hay respecto de la calidad del aire. Y nada, de pronto, no sé, se le presta mucha atención a factores como, no sé, dejar de fumar o como dejar de hacer ciertas cosas, abandonar ciertas cosas, cuando en realidad vivimos en un nivel de intoxicación y de sometimiento respecto del espacio donde vivimos que es muy complejo, que nos da mucho que pensar. Y sin embargo, creo que igual la resistencia o como la capacidad de mantener la red de la vida de quienes vivimos en estos territorios, digo vivimos porque mis abuelos, mis padres, mis familias son de por acá, son de la costa, son de Lota. Igual hace que tengamos tremenda fortaleza y que de manera muy creativa podamos ir como recordando o como organizándonos para maneras de conservar la vida que no necesariamente están siempre dentro de los márgenes de Basti, ¿me escuchas? Sí, ustedes me escuchan. Se escucha, acaba de parar, pero no pudimos escuchar bien lo que dijiste porque hay mucha interferencia con una electricidad. Si puedes repetirlo, por favor, disculpa. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Sí, mucho mejor. Problemas técnicos. No, disculpen. Bueno, eso, que para mí, por la experiencia que tengo, que no estoy hablando tampoco de trabajando, y caminando por estos lugares, una de las cosas que más marcan la salud de muchos territorios es una injusticia, por el lado, por otro lado también, la historia que hay en este territorio, la historia no solo de explotación, ¿me escuchan? No puedo escucharte. ¿Los demás escuchan? No. Quizás es como algo del micrófono. ¿Aló? Mucha, qué lástima. Al parecer la señal no acompaña mucho, pero de cualquier modo la experiencia y las opiniones que tienen los vecinos del río Rana y que nos querían canalizar a través de Basti sobre su colectivo de salud autónoma, vale mucho la pena destacarlas y invitarlos a que se informen sobre la labor que están haciendo estas personas que son vecinas y vecinos de nuestro pueblo y aprender también pues desde su experiencia y
de la visión de salud fuera de la institución que ellos también nos ofrecen. Es una invitación para todas y todos acá a tomar la salud en nuestras manos y dejar de delegarla tanto a las redes asistenciales que muchas veces quizás no dan abasto o no pueden llegar tanto a las cosas. ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ya cambié de teléfono. Genial. ¿En Ya, disculpen. qué íbamos? Nos estabas contando sobre si somos o no somos un pueblo saludable, ¿cierto? Ya. Sí, pues lo que yo les estaba contando es que igual como la experiencia que tengo de haber caminado así por la región y de haber trabajado y compartido con gente de diferentes espacios, tengo la sensación de que igual es un territorio muy marcado por esto, pues como por el extractivismo, el despojo, eh, y esta como lo que llaman como zona de sacrificio, de ser catalogada como una zona de sacrificio que marca mucho la cotidianidad, la realidad y la reproducción de la vida en este territorio, pues, en este y en muchos otros más, o sea, no sé, en Coronel, en Lota, cada espacio como con su historia, con su contexto, igual obviamente está súper marcada la salud y la reproducción de la vida por eso, ¿no? Por el extractivismo. Y igual acá en Curanilahue, lo que todos y todas sabemos, yo creo, esto del problema de la vivienda, que igual es histórico, las complicaciones que hay igual respecto al tema de la alimentación, como todo este monocultivo, estas características de la tierra y demás, igual hacen que como que el abordaje, el tema de la salud, pues esté súper acotado, pues, y además el modelo de salud que tenemos, que igual como decían, como decía María José y Alfredo, por las características de este modelo de salud pública que es mixto, y que igual no es el único en Latinoamérica, hay varias experiencias similares, digamos, y no es muy diferente en el resto de los lugares, aunque Chile es uno de los peores ejemplos. Eh, como la salud está directamente vinculada a la economía, obviamente un modelo neoliberal obviamente está sometido a los intereses del capital, pues entonces obviamente es un modelo en donde no se pone en el centro la vida, sino el asegurarse que el capital pueda seguir reproduciéndose, pues, manteniendo y acumulando para quienes siempre han acumulado. Entonces, lamentablemente el modelo de salud pública, el modelo que tenemos, no solo en Chile, sino en todos los estados colonizados y demás, está complicado, como el tema de esto, de cómo es la salud que tenemos y demás. Otra de las preguntas que decía, que mandaban en la invitación ahí, nos preguntaba que qué es el colectivo de salud autónoma Río Rana, de dónde somos y qué hacemos. Y bueno, el colectivo de salud autónoma Río Rana somos un conjunto de personas, amigos, amigas, básicamente, vecinos, vecinas, que somos del río Rana, algunos también de la población Rellenantú y vecinos de acá de la vuelta, que desde el 2016, cuando comenzó esta recuperación, siempre se pensó en la posibilidad de que hubiera un espacio de salud de la recuperación, Río Rana en este caso. Y esto fue como en 2016 aproximadamente. Con el paso de los años han ido llegando personas y se ha ido como teniendo una práctica muy desde lo cotidiano, de, no sé, intercambio de plantas, de intercambio de saberes, de cuidados, y eso, y hoy día tiene el nombre de Colectivo Río Rana porque quisimos como un poco ponerle un nombre a este momento. Yo creo que igual un poco en respuesta a todo esto que está pasando en cuanto a salud, a esta situación que estamos viviendo como humanidad, tuvimos la necesidad como de poner un nombre por ahora, pero en realidad es eso, es más que todo una práctica de vecinos, vecinas que en lo cotidiano nos acompañamos, preparamos diferentes, hemos tenido algunos espacios conjuntos de diálogo respecto de saberes, no sé, de cómo conservar plantas, de cómo hacer extracciones, maceraciones, diálogos de saberes respecto también del uso de algunas plantas, un poco buscando recuperar la memoria y la resignificación de los saberes que reconocemos que siempre han estado en
en nuestras familias, ¿no? Y en nuestras historias. Y eso igual es un poco una propuesta que viene desde la práctica, nos llamamos colectivo porque es un espacio habilitador de posibilidades. Hay personas que manejan mucho el tema del uso de las plantas, por ejemplo, hay otras que hacen biomagnetismo, otras que son doulas, otras que hacen preparados, maceraciones, tinturas. Hay personas que se dedican más al cuidado de los bosques, otros quienes están trabajando en invernadero. Son diferentes como ganas de hacer cosas, capacidades, habilidades puestas como ahí entre todos y todas para poder facilitarnos y habilitarnos posibilidades de cuidarnos, básicamente, de cuidar la vida. Y poniendo muy en el centro la vida, eso, la vida de nosotros, de nuestros vecinos, vecinas, de nuestras niñas, niños. Y ahora más que nunca, ante esta situación que estamos pasando, poder eso, acompañarnos, cuidarnos, si se puede evitar que alguien vaya a un consultorio, se le acerca algún medicamento, alguna cosa, eso, son nuestras prácticas cotidianas que hoy decidimos de algún modo, o no sé si hoy, pero hace un tiempo decidimos como dedicar un poco más de energía a dialogar y a resignificar estos saberes que están en todos y todas. Somos personas que nos dedicamos a diferentes cosas, tenemos diferentes oficios, ocupaciones, tareas, y eso es el colectivo Río Rana. Genial, muchas gracias por contarnos. Igual tú hablas de que es como algo mucho más vivencial, ¿cierto? Y de contarse unos con otros cómo hacer ciertas cosas, ¿cierto? Y lo importante que es resignificar estos saberes. Claro. ¿Cómo hacerlo? ¿O cómo le propondrías tú a alguien que solo va a atenderse a un hospital que puede hacer las cosas en su casa? ¿Se entiende la pregunta? A ver, sí entiendo, creo que entiendo. Yo creo que hay como ciertas convicciones o como ciertas cosas que de algún modo, sí, desde el lugar que nos paramos o que nos relacionamos con los otros y las otras, nuestros vecinos y vecinas, yo creo que tiene que ver con esto de que reconocemos que la medicina hegemónica, capitalista, es la medicina que conocemos hoy con la forma, con el nombre de la salud pública. Es una medicina también profundamente patriarcal, con una masculinización de todo lo que es la salud, del uso de la medicina, también como decía María José, ¿no? Como hay una reproducción súper patriarcal del modelo de salud. Entonces, esta invitación es más que todo como un animarse a recobrar memorias, a tener un poco la tranquilidad, un poco situarnos en dónde está cada cual y decir, a ver, la salud pública como modelo está buenísimo, pero en realidad existe en nuestras cotidianidades hace no más de 3 generaciones atrás. Hasta hace 3 generaciones atrás nuestros pueblos, nuestras madres, abuelos, abuelas se cuidaron, mantuvieron la vida de otros modos, hubo otras alternativas. No es decir que no queremos salud pública, que se muera y que se destruya, no eso necesariamente. Cada persona, cada espacio, cada grupo, cada momento histórico vive su proceso y su lucha por lo que desea, ¿no? Pero en este caso es un poco el llamado a encontrar a traer un poco esa memoria de qué otros modos hemos ido viviendo, hemos conservado la vida hasta aquí, hasta ahora. Y para cualquier vecino o vecina, yo creo que en la práctica no se hace tan difícil como decir, te vengo a enseñar cómo es el agua caliente o a mostrarte cómo es una rueda, ¿no? Porque en realidad son saberes que están. Las personas saben que, recuerdan que la madre, el abuelo, la abuela se sanaban de tal o cual modo. No es como algo tan exótico en realidad, sino que es muy desde eso, como desde en realidad la práctica sí han habido alternativas.
a este modelo único que es el modelo de salud biomédico, que es como lo que más se reclama, ¿no? Y tan patriarcal así, tan sometedor. Tienes que ponerte tales vacunas, tienes que venir a tales controles, tienes que hacer tal y cual, tienes que estar dentro de tales y tales estándares de peso, de talla, de grado cognitivo, es eso, hay una estandarización de la vida, de las personas, de la relación con el medio, y la realidad es que en la práctica las personas tenemos muchas sospechas respecto de eso impositivo que es el modelo de salud pública, o sea, no quiero culpar a la salud pública directamente, pero sí el modelo hegemónico, que es un conjunto de valores, de ideas, de reproducción de la vida, de una cultura, de principios que están implícitos en un modelo de salud biomédico, alópata, hegemónico. Entonces, eso es lo que te podría decir, que en realidad a la hora de conversar, a mí personalmente me pasa, yo creo que a muchos de los chiquillos y chiquillas del colectivo, que la gente no se sorprende tanto, ¿sí? Como que los vecinos vecinas dicen, sí, claro, yo tengo tal hierba, ocupo tal cosa cuando me pasa tal cosa, hago tal cosa cuando tengo tal problema, tal situación. Entonces eso no es tampoco tan, a mí me parece que no ha sido tampoco tan complejo como ese diálogo, ¿no? Sino más bien toca el ejercicio como de uno abrirse un poquito a escuchar, a atender y a también poder poner oreja a los saberes que están entre las personas, ¿no? Que están repartidos entre quienes han conservado la vida, que son las personas que hemos llegado vivos y vivas hasta aquí, ¿no? Gracias por tus respuestas, Basti. No sé qué tienen que agregar María José y Alfredo. Me gustaría que pudieran contarme igual un poco más sobre la definición de salud, y definición entre comillas, porque debe haber miles. ¿Cómo creen ustedes que la estamos entendiendo o mal entendiendo? Y cómo podríamos llegar a visualizarla también. Bueno, hay diferentes definiciones de salud, y lo primero quería decir que me emociona la Basti, porque cuando la escucho habla desde como la práctica, no habla desde lo comunitario, de convencer al otro o de normalizar al otro, habla de lo que vamos haciendo, y en ese tejido vamos construyendo. Y claro, uno cuando, yo al menos empiezo a recordar mis prácticas, porque yo trabajaba en el sistema así full hasta el 2018, y de ahí empezaba a tener, me retiré, y bueno, el hecho de estar fuera me ha hecho estar con mis vecinos, y esas relaciones son las que te van fortaleciendo. Y entonces reconozco también cómo he ido nutriéndome de esta salud que está en la relación con el otro, en el apoyarse, en el respetarse, en el ir conociendo, en el ir recuperando y apoyándose. Entonces, escucharla me da esperanza, porque en realidad cuando tú me preguntabas por experiencias autónomas de salud comunitaria, se van dando así, desde práctica, desde estamos en la misma, estamos aprendiendo que habíamos dejado a cultivar la huerta y a tener una huerta y a usar a no contaminar nuestra realidad y a ocuparnos de no consumir, un montón de prácticas que estamos hablando, porque en realidad salud implica un concepto que es considerar a todo lo que nos rodea como un ser vivo, y nuestra Ñuque Mapu es un ser vivo, y entonces
claro, esto es vivir en una zona de sacrificio en que se está manipulando de tal forma nuestro entorno para producir, es grave, eso es lo que nos enferma. Entonces, para llegar a ese equilibrio de salud, que hablamos de que salud es un constante equilibrio, desequilibrio en estar, tenemos que considerar en el dónde vivimos, dónde estamos, nuestra historia, nuestro conocimiento, nuestra gente. Sí, yo por ahí empezaría a construir la definición de salud, estar en equilibrio con el territorio y con los que vivimos en ese territorio. Y cuando uno lo ve desde el punto de vista técnico, se habla de las inequidades y desigualdades en salud, y se habla de un modelo de los determinantes estructurales y no estructurales de salud, que son los causantes de por qué tenemos esa condición de vida. Entonces, donde hay mayor inequidad, o sea, donde no nos preocupamos por el otro, sino que es donde hay mayor daño en salud, por ejemplo. No sé qué dice Alfredo. Sí, no, estoy atento escuchando. Yo quisiera complementar un poquitito, igual felicito la experiencia que realiza Basti y el colectivo en el Río Rana, porque entiendo que va en la búsqueda quizás de alguna manera inconsciente, instintiva, mejor dicho, de avanzar hacia esa definición global de salud, que el completo bienestar, como dice la OMS, físico, mental y social, ya del cual también uno podríamos asimilarlo a la idea de una vida digna, en definitiva, ¿ya? Se relaciona estrechamente con otras índole de la vida humana, que son obviamente muy importantes. Reitero, el tema de la vocación, el tema de la vivienda, servicios básicos, tener un entorno libre de contaminación, etcétera. Yo creo que instintivamente este colectivo y quizás otros también están en esa búsqueda. El sistema de salud chileno sí yo considero que es eficiente para lo que fue creado, que es responder ante situaciones de enfermedad. No así ante la otra parte que señala la definición de la OMS, que el completo bienestar mental y social, no solamente el físico. Y ahí estamos claramente al debe. Y no depende solo del sistema de salud, sino que depende, por una parte muy importante creo yo, es de entender claro que nuestro sistema social y específicamente de salud está regido por ciertos paradigmas o grupos de conceptos o teorías que están enfocados en esa línea, ya a enfrentar el déficit, ya no necesariamente a proyectarnos en un desarrollo que abarque todas las áreas. Yo creo que igual haciendo tomando una perspectiva más amplia del momento que estamos viviendo actualmente en Chile, que una crisis social, que está conviviendo con una crisis sanitaria, inevitablemente nos vamos acercando a un cambio de ciclo, ya un cambio de cosas que quizás ni siquiera sabemos qué es lo que va a venir. Ya yo valoro mucho lo que mencionan de recuperar ciertas prácticas, pero en todo ámbito, no solamente en la salud, en la educación, en la cultura, que se han ido perdiendo por este modelo neoliberal que en Chile ha mercantilizado y precarizado prácticamente todo. Ya, pero no hay que quedarse solo con recuperar y mantener. Yo soy de la idea también de que hay que motivarse para crear. Ya, o sea, recuperar saberes de esos ámbitos, fortalecerlo y proyectarlo, mejorarlo. Ya, yo creo que ahí también es una tarea enorme que se viene para todos los que estemos motivados en avanzar hacia la definición integral de salud. Y ahí hay una pega importante y somos todos responsables, no podemos delegar
todo al Estado, ya la organización política, que está también en crisis, ya se nos vienen de aquí al corto plazo, pero muchos cambios en ese nivel, tenemos un proceso constituyente que se acerca rápidamente, entonces vamos a tener la oportunidad de repensar cómo queremos vivir en sociedad, en esta nación, país, como quieran llamarlo, chilena, pero va a haber una hoja en blanco, creo yo, como dice el eslogan del proceso constituyente, para poder pensar cómo queremos vivir y particularmente la oportunidad para la salud va a ser ahora. Claramente lo que nuestro sistema actual está cayendo día a día, bueno, estamos con el tema del sistema de pensiones hoy en día y que está en boga, obviamente, que se está empezando a resquebrajar ya, después de una ardua lucha también. Entonces, los que estamos en la trinchera de la salud, ya pensándola en el sentido amplio de la palabra, tenemos harta pega por delante. Así que, bueno, los trabajadores siempre vamos a estar comprometidos de la salud en avanzar, en tener una salud que sea colaborativa con todo el resto de la comunidad, pero no va a haber que bajar la guardia, porque como es un tiempo de cambio, también hay que cuidar que no nos vuelvan a imponer sistemas que a la larga terminan siendo más perjudiciales y volver a llegar a la misma crisis que estamos actualmente. Así que ese es como el mensaje, reforzar todo el sistema de seguridad social, incluyendo a la salud, ya con mucha fuerza y que eso depende de todos nosotros. Gracias, Alfredo. Muy cierto lo que dices, igual de que ahora con este proceso constituyente que se supone que estamos a puertas de experimentar, o así lo creíamos, se abren nuevas posibilidades. Y igual yo creo que toda esta devastación del territorio, el hecho de que vivamos en zonas de sacrificio, que seamos una de las comunas con el peor aire de Latinoamérica, que en Coronel los vecinos tomen agua con metales pesados, todo eso responde a la misma lógica de que todo se compra y todo se vende. Y la salud no es la excepción, ¿cierto? Un poco como acotándome a la pregunta que nos habían enviado, ahí apareció en pantalla. ¿Cómo creen ustedes que podemos avanzar hacia un modelo de salud que sea realmente público? Que, por ejemplo, cuando tú hablas de formas de organización de salud comunitaria, el sistema comunitario de organizaciones ha sido diezmado, ¿ya? Entonces, para recuperarlo, para realmente empezar a confiar en organizaciones que le vayamos encontrando sentido, tenemos que empezar a confiar en el otro. Yo creo que el movimiento social, cuando uno lo vio en octubre del año pasado y lo vivimos, está, ¿ya? Está vivo, hay una fuerza que está, pero igual requiere un tejido de mantención, de confianza, de prácticas. Entonces, yo no tengo así como que no confío o no pongo mi esperanza solamente en nuestro cambio de constitución, que creo que es imprescindible, porque también significa que vayamos tomando conciencia de qué es lo que queremos, ¿ya? Como sociedad entera, tomando conciencia de ya cómo la sueño y cómo sueño la salud también. Y de esa manera vamos fortaleciendo la organización social, la organización comunitaria en salud y todos los ámbitos de organización. Entonces, por eso me emocionaba el colectivo Rana, porque también he visto otro tipo de colectivos en esas formas de hacer comunidad y construir realidad que son un poquito más lentas, son las que confío personalmente, porque también he visto mucho que se usa la organización comunitaria,
junta de vecinos, qué sé yo, y no convocamos, con esa organización no nos estamos, o no ha sido así como lo que podríamos haber tenido como organización que nos ampare en esta pandemia, por ejemplo. Entonces, creo que responde a nuevas formas de organización y nuevas formas de sociedad que es necesario que tengamos una nueva mirada a nuestra Constitución, pero a lo mejor no solamente va a ser eso, va a ser mucho más allá, o sea, con estas experiencias que tenemos mundiales de estar centrados en el territorio donde vivimos, la globalización uno la empieza a mirar y a cuestionar, y entonces empezamos a ver, parece que necesitamos producir nuestros productos locales, parece que necesitamos un mercado local, porque no podemos seguir dependiendo, no sé, pues de comida que venga, el ajo que producimos acá, cuando lo compramos en el supermercado viene de China. Entonces, esas cosas son súper locas cuando estamos contaminando de esa manera nuestro planeta. Entonces, quizás no va a ser, yo soy mucho más así, no va a ser el hombre el que se va a dar cuenta, es todo el universo el que está poniendo todas sus fuerzas para decirte, no, así no va, porque si no es esta pandemia, va a ser, no sé, más cambio climático, porque hoy día, claro, estamos detenidos y se habla de que tenemos cielos despejados, pero no son cambios estructurales, porque va a pasar la pandemia y va a reactivarse la economía de una misma forma y vamos a tener la globalización y nos vamos a olvidar. Entonces, el tomar conciencia de que somos salud más allá de las personas, sino que implica todos los seres animados y inanimados, porque también hablo de salud espiritual, eso es lo que nos va a hacer más sanos. Entonces, por ahí yo veo, quizás muy hippie lo que pienso, pero bueno, es así. Ay, hippie, no digas eso. Es la realidad. Es que siempre me han tildado. Sí, totalmente. Yo creo que igual esta pandemia un poco pone desnuda o expone de manera pública y así como ya irremediable que o sea, el modelo económico y el modelo de salud que tenemos es incompatible con la vida. O sea, por más que está todo bien, hay gente que vive de eso, como hay gente que vive de, no sé, o sea, este Estado obviamente se ha encargado de crear una estructura que dependa de él absolutamente, no solo todos los estados capitalistas. Obviamente hay un modelo montado para que haya mucha gente dependiendo de este modelo, pero este modelo ya demostró que es incompatible para la vida de las grandes mayorías, entonces también es un poco como, ante esto que está ocurriendo, que no se está ocurriendo como humanidad, también toca posicionarnos, o sea, vamos a seguir siempre eligiendo como esa postura que es como, bueno, no, que la salud pública, que los grandes números, que la Organización Mundial de la Salud, que es real, o sea, hay gente que trabaja en eso, que le pagan por eso, no sé qué, pero a esa gente que le pagan por eso debía alertarnos y haber tenido medidas concretas para poder encarar todo esto hace un montón de tiempo atrás, y no lo hizo, y nunca lo ha hecho. Ahora la Organización Mundial de la Salud hace como 5 meses anunció el hambre que se viene para fines de diciembre, y en la práctica no hay acciones concretas. ¿Qué se está haciendo? Entonces, primero hay entidades que están trabajando para no entendemos realmente para quién, porque yo honestamente, como desde mi lugar así, como mi ejercicio de la medicina, como desde el lugar de médico, no entiendo realmente cuál es la función central que está cumpliendo la Organización de la Salud y el Ministerio de Salud, y por qué no decirlo, el Colegio Médico y un montón de otras entidades que se supone que están cumpliendo una función de resguardo de la vida, y que en la práctica no lo están haciendo. Entonces, esto nos demuestra que el modelo de salud, que el modelo de salud que es inherente al modelo económico de los estados es incompatible con la vida. O sea, esta pandemia desnudó este asunto y lo expone públicamente. Quizá un par de ejemplos aislados sea, no sé, el caso de Cuba, que claro, por ser un estado socialista tiene algunas otras características diferentes, pero igual hubo un montón de gente muerta, igual hubo, o sea, 74, 72 personas me parece. Igual obviamente ellos tienen amplia experiencia en cómo encarar epidemias, pandemias, y obviamente tienen amplia experiencia, y también obviamente el hecho de que sea un estado socialista hace que tenga otros intereses económicos, por ende hay una otra manera de encarar algo como esto que está pasando ahora.
esta pandemia expone de manera pública, sobre todo en las grandes ciudades, que eso es importante también recordarlo, expone de manera pública en las grandes ciudades, es decir, en los grandes centros de acumulación del capital, expone que este modelo es incompatible con la vida, en esa forma de vida específicamente. O sea, también hay lugares rurales y demás que han sido afectables, pero no es lo mismo. Entonces, esto expone también eso, que la vida en los grandes centros de acumulación del capital y que el modelo de salud que tenemos es incompatible con la vida. Entonces, también toca encarar, ¿no? Así como cada cual desde donde está y decir, pucha, ¿qué es lo que yo estoy poniendo de mi fuerza de reproducción de la vida para timbrar un papel, para poner una firma en un documento, en una licencia médica, en un consultorio que diga, este modelo de salud está bien, está bueno, tome, aquí le doy su licencia, tome, aquí le doy su receta, de que depende de la industria farmacéutica, que es la mayor industria en este planeta, que es la que más mueve plata a nivel de este planeta. Entonces, también es eso, como cada cual desde donde está, hacer su ejercicio de pensarse, así como, bueno, ¿qué lugar estoy yo ocupando en la red de la vida en este momento cuando nos está pasando esto como humanidad? Si soy trabajador, trabajadora de la salud, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pulsando? ¿Qué pulso estoy siguiendo para que se reproduzca esta vida o para que esto se detenga y buscarnos alternativas? Hay gente que también está con una mano trabajando, no sé, a la salud desde algún lugar y con la otra mano está aportando en un espacio de salud comunitario, con otras propuestas, se está atreviendo a ir aprendiendo otras cosas, a investigar desde otros lugares, porque ese también es otro punto, el tema de la inversión en la investigación. ¿Por qué no tenemos respuestas concretas ante situaciones como esto? Porque no hay una inversión real, concreta, en que haya investigación que sea realmente pensada para las mayorías, que haya investigación e inversión en la investigación que realmente sea pensado para los problemas que hay en nuestros territorios, para las intoxicaciones por agrotóxicos, para la gran cantidad de problemas de piel que hay hoy día en los niños y niñas de nuestros territorios, la gran cantidad de leucemia, enfermedades de cáncer, un montón de enfermedades de base crónica como la diabetes o la hipertensión que están directamente relacionados con el alimento que nos están imponiendo comer, no tenemos elección, no hay lugar a la elección. Entonces, este modelo es incompatible con la vida y lamentablemente esta pandemia de algún modo nos da en la jeta y nos dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y también yo creo que está bueno como pensarse como desde la realidad, de dónde tiene los pies puestos cada cual y decir porque yo la realidad es que en mi cotidianidad no he dejado de ver a mis vecinos, no he podido dejar de ver a la gente con la que convivo, no he podido, ¿por qué? Porque hay crianzas de los niños compartidas juntos, hay cuidado de ciertos animales, porque nos vamos acompañando, que la olla común, que esto, que aquello, que la familia. Entonces, yo realmente, en mi cotidianidad, me doy cuenta de que vivir apartados no es posible, que ese aislarse de manera arbitraria no es real. Es real para quienes realmente viven en pequeñas cárceles de las grandes ciudades. No es lo mismo para otras personas que vivimos en otros contextos. Entonces también toca situarse y decir, bueno, sí hay una pandemia, Facebook, y desde todos lados me bombardean con un montón de información, pero yo, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me muevo? ¿Para dónde voy? ¿A quién veo? ¿A quién saludo? ¿A quién abrazo? Que eso igual está haciendo una reflexión súper importante. Nos ponen como imposición que lavarnos las manos y taparnos la boca y la cara es como la primera medida. Pero ¿dónde se está poniendo la vida en todas estas medidas que se están tomando? Y que creo que es una gran pregunta, ¿no? Para mí un criterio fundamental de moverme es poner en el centro la vida. Que donde yo vaya, las personas que están en ese lugar piensen en mi vida y yo pensar en la vida de ellos. Que se ponga en el centro el amor y la vida de nosotros y nosotras. Entonces, ahí cambia. Yo cuando voy al supermercado, la cajera que me está atendiendo, la persona que está teniendo que trabajar ahí obligada, no está poniendo en el centro mi vida. Está muerta de miedo porque está teniendo que exponerse trabajando en ese lugar y que no quisiera estar ahí expuesta, pero tiene que hacer igual. Entonces, eso es un criterio re importante como de decir, bueno, cuando yo me mueva, cuando yo me junte, cuando yo mueva mi cuerpo, movilice mi energía hacia a un lugar, ¿dónde voy a ir? ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Qué voy a aportar a sus vidas? ¿Qué van a aportar ellos a la mía? Y eso nos mueve la reflexión y nos mueve también la precaución que vamos a tener y el criterio que vamos a usar para movernos. Porque si cuidarnos va a significar yutearnos, paquearnos, como andar fijándose quién sale, quién entra, quién va, y Oh, se cayó Asti, parece, de nuevo. Sí, tiene toda la razón. La salud, la vida y el amor es lo que nos tiene que mover.
Es lindo escucharla. Sí, igual yo creo que es importante que en este nuevo ciclo que se abre, inevitablemente, de aquí en adelante, creo yo, a raíz del contexto sociopolítico chileno, que de todas formas también hay un diálogo, o sea, va a haber un proceso de transición, creo yo, en el cual vamos a tener que sentarnos a conversar desde las distintas miradas, ya, o sea, el paradigma biomédico aún imperante no se va a cambiar de la noche a la mañana tan fácil, no solamente en el sistema, sino que en la mente de las personas, ¿ya? Y a ver cómo somos capaces de recoger lo mejor de cada mundo, de cada visión de la salud y nos potenciamos. Yo creo que ahí, por ahí igual va la tarea en adelante y también en el respeto mutuo, en el reconocerse también en el otro, en el ejercicio de la empatía. Ahí tenemos harta pega también por delante. Insisto, esto igual va de la mano con otras demandas sociales que son tan sentidas, como la educación, la vivienda, el sistema de protección social que sea integral y también que las comunidades y los territorios se vayan desarrollando con mayor autonomía. Si logramos, y esto insisto también, que es responsabilidad de todos, avanzar en ese ámbito, de todas nuestras trincheras, yo creo que vamos a tener posibilidades de un horizonte mejor para todos. Pero si le volvemos a dejar la tarea a los mismos de siempre, es donde yo ahí expreso el tiro mis temores y bueno, al menos desde nuestro lado vamos a estar siempre peleando contra eso, pero es un esfuerzo que es colectivo, no puede ser dependiente de la particularidad. Así que no, reforzar todo lo que mencionaba Basti, que lo que están haciendo es un ejemplo, buscar la forma cómo se podrá potenciar, quizás crear el nexo para poder colaborarnos, ya colaborar entre todos, a veces, insisto, también importante, independiente de que uno tenga claro de que hay una visión que impuesta y que ha generado un montón de precariedad, también hay cosas que se pueden rescatar, y ahí está de nuevo, insisto, la tarea de reconocerse en el otro y de la empatía y del respeto mutuo, así que ojalá que se dé esa forma en adelante. Sí. Muchas gracias por haber compartido este ratito de conversación y de reflexión, ¿cierto? Y bueno, la Basti se cayó, pero gracias también por hacerse presente y compartirnos sus visiones. Y un saludo, un abrazo fraterno a todas las personas que se están organizando en el colectivo de salud autónoma en el Río Rana y todas las personas que se están organizando y cuidando mutuamente en estos tiempos tan difíciles. El llamado es precisamente a eso, a resguardarnos unos a otros y no esperar a que vengan a salvarnos. Así parece. Yo quiero aprovechar, si me permite, Yana, igual, bueno, para los que nos escuchan ahora en vivo o más adelante puedan escuchar esta transmisión vía grabada, entiendo, saludar a todos los trabajadores, bueno, del Hospital de Curanilahua en particular, en general, de la provincia y del país, que están realmente, y esto puedo dar fe, sacándose la cresta, culpando el chilenismo para poder, con lo poco que hay, responder a esta pandemia, y no solamente a la pandemia, sino que a otras necesidades de salud que también se van haciendo urgentes. Así que mi reconocimiento para ellos como funcionario y como dirigente, y que ojalá esto no se convierta, al menos acá en la provincia, en una situación catastrófica, y que acabe pronto también para
para que el país pueda pasar a las etapas que se vienen ahora importantes desde octubre en adelante. Así que esos son los deseos, saludos a todos y agradecer la oportunidad a Currilagua en nuestro territorio, a ti, Yanna, y a María José también saludarla y en su momento cuando pueda compartir con con Basti para poder también darle los agradecimientos y saludarla también. Eso, estimada Yanna, de mi parte. Gracias, Alfredo. ¿Algo que quieras decir, María José? Solo agradecer estos espacios porque uno se va a dormir tranquila y feliz, porque somos capaces de compartir los sueños. Yo creo que nuestras construcciones sociales pasan por estos espacios. La pandemia nos ha enseñado mucho. Yo creo que igual ha sido como un tiempo en que hemos reflexionado y nos hemos mirado como sociedad y me da un poquito más de esperanza. Eso. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, así estamos concluyendo entonces nuestro primer capítulo de Voces del Rebrote, dedicado a la salud. Espero que haya sido de todo su agrado. Si tienen alguna sugerencia sobre temas que quieran que revisemos o algo que podamos tocar, pueden comunicarse enviando un mensaje a nuestra página y esperamos poder vernos en otra ocasión para tratar de otros temas de actualidad. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Por la Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, que escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina.